Seguimos adelante en Telebuen Día. Como les decíamos, recibiremos en minutos al doctor Julio Trochansky, que será presidente del Sindicato Médico del Uruguay a partir de unas 2 semanas en adelante, hasta el año 2015. Ha ganado las elecciones representando a Fosalva. Muchos a veces tienen la sensación de que se trata de una sigla, de una agrupación, de una federación. Sin embargo, remite a la obra de Carlos María Fosalva, aquel médico que, según me decía Trochansky, ya hace más de 90 años, 92 años específicamente, dio génesis a esto que hoy es el Sindicato Médico del Uruguay, sentó las bases del CASMU, por ejemplo. Quiere decir que seguramente se pretende honrar a la figura de ese gran médico Carlos María Fosalva. Recibiremos a Trochansky para varias cuestiones. Por ejemplo, lo que dice también Fosalva, una forma de ser médico. Julio, buen día, ¿cómo le va? Bueno, felicitaciones antes que nada por este reconocimiento que se repite, porque usted fue en el 2009 también presidente del sindicato. Así es, sí, la verdad que ha sido una alegría, no en lo personal, ni siquiera le diría en lo que tiene que ver con nuestra agrupación, que por cierto está reconfortada, pero sí entendemos que ha sido una reafirmación del sindicato médico como una herramienta útil y representativa dentro de los médicos, ¿no? Una votación que porcentualmente ha aumentado con respecto a las últimas y que de alguna manera nos marcó que, bueno, claro, que este es el camino también. Está bien. En un momento donde había algunas cuestiones que se vinculaban a, digamos, fisuras en el sindicato, ¿puede decirse eso? Sí, yo creo que nosotros respetamos que cada uno busque la representatividad donde se encuentre más confortable. Pero de todas maneras decimos que el sindicato médico hoy en día se presenta sin duda como la organización más representativa, tiene un padrón de afiliados de 13.000 médicos casi, y es verdad, algunos colegas han tomado la decisión de irse, eso porcentualmente para el sindicato médico representa menos del 5% y además con un padrón que ha aumentado en el último año en términos generales, y también con un porcentaje muy importante, porcentualmente y numéricamente de colegas que tienen especiales anestesiológicas que permanecen dentro del sindicato médico y que nosotros, por supuesto, entendemos que vamos a seguir representando y que estamos orgullosos de que sigan dentro del sindicato médico. Bien. Julio, dígame, hubo al final 50 renuncias, ¿es correcto ese dato? Sí, el día previo a la elección hubo 50 renuncias. Bien. Sí. ¿Su vocación será convocar nuevamente a que esa gente que se fue por alguna razón vuelva al sindicato? Y nosotros aspiramos a que, como decía, que el sindicato médico sea la casa de todos, y que represente a todos los médicos. La unidad es una cuestión importante y una cuestión que nosotros debemos buscar y lo vamos a impulsar, por supuesto, no tenemos duda de que tenemos que andar ese camino. Pero tampoco la búsqueda de la unidad tiene que ser un fin en sí mismo, es decir, nosotros no vamos a tener una unidad claudicando en lo que nosotros entendemos que tiene que ser la profesión médica, en cómo tenemos que actuar los médicos, en cómo nos tenemos que parar frente a la sociedad, en cómo entendemos que debe ser nuestro ejercicio profesional y la búsqueda de una unión entre la sociedad y los médicos. Bueno, sí, predicando aquello de que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, algo así. Sí, digo, por supuesto que están abiertas siempre, pero yo lo que sí nosotros somos muy porque ha sido la propuesta además, y usted refería a una forma de ser médico o incluso nuestra consigna electoral de alguna manera fue ante todo médicos, es decir, nosotros entendemos que lo que nos une es nuestra profesión. Claro. Y nuestra profesión tiene determinados valores de compromiso con la sociedad, de búsqueda permanente del conocimiento, que tenemos que reafirmarlos y que entendemos que claudicar buscar la unidad claudicando en este tipo de cosas no es lo que nosotros... No es sano. No es sano para hablar en términos médicos. Exactamente. Ahora, doctor, también no sé si usted advierte como que de pronto debe ser uno de los momentos en la historia de la medicina en Uruguay donde la propia profesión está sometida más al escrutinio público permanente. Sí, es que cuando uno analiza en términos de salud por qué existe mayor conflictividad o por qué el tema de salud está día a día en los medios, uno se pregunta si hace 10 años, por ejemplo, es que la salud estaba mucho mejor o los hospitales funcionaban mejor.
Yo creo que lo que ha habido sin duda es un conocimiento por parte de los usuarios de los derechos que tienen los usuarios de salud. Es decir, todos nosotros como usuarios hemos reconocido que tenemos determinados derechos frente a quienes nos asisten, los médicos, frente a las instituciones que son las que nos prestan la asistencia y frente a las autoridades mismas en cuanto a tener que dar determinadas prestaciones que hace 10 años atrás quizás no existía, y eso ha sanamente ha generado ha puesto mucha masa crítica. Exacto, y eso es bueno, eso Claro. es bueno porque genera una responsabilidad para todos los que estamos en el tema sanitario. Bien. Ahora, el propio sindicato, de hecho cuando usted era presidente lo planteaba reiteradamente, ha recorrido ese camino de decir, reivindiquemos aquello de humanizar nuevamente la medicina, que parecía un contrasentido, medicina deshumanizada, era una cuestión casi absurda. Sin embargo, ustedes dijeron, hay que humanizar más a la profesión, ¿en eso están? Sí, en eso estamos, estamos tanto actuando a nivel general, buscando... yo puedo traer algunos hechos que han sucedido últimamente y que los hemos comentado con usted justamente cuando todo el tema que sucedió con los enfermeros, es decir, el sindicato fue el que se puso al frente de esa situación tratando de poner algo de calma y buscar caminos razonables de lo que estaba sucediendo y tratando de dar soluciones como luego aparecieron también. Estamos siempre en la búsqueda de ese reencuentro con la sociedad, buscando que cada uno sepa el lugar en el que se encuentra y reivindicar la parte de cada uno. Para eso necesitamos también cambiar nosotros, los médicos, y eso ha sido una de las grandes apuestas de la agrupación FOSARA, pero yo diría del sindicato médico en los últimos años. Cambiar la forma en la cual nosotros ejercemos nuestra profesión. Tenemos que definitivamente abandonar al médico multiempleado, que muchas veces le es difícil conocer realmente sus pacientes, sus patologías, dedicarle el tiempo necesario, actualizarse correctamente, es decir, tenemos que cambiar nosotros, ayudar a que el sistema cambie, a que nos dé cabida para ese nuevo médico. Un sistema que también muchas veces los condiciona mucho, ¿no? Por supuesto. O sea, hay que atender un número determinado de pacientes por hora, ustedes han pedido un poco más de tiempo, aún para el contacto visual con el paciente, algo tan elemental. Sí, exacto. Por eso mismo que nosotros entendemos que existe la necesidad de un cambio. Es decir, el problema de los recursos humanos es un problema muy importante y que lo vemos a diario en el tema salud. ¿Es más grave el problema de los recursos humanos, de la carencia o del multiempleo, o el mercantilismo instalado muchas veces en algunos sectores? Sí, yo diría que una cosa llevaría a la solución de la otra. Muchas veces la carencia de ciertos recursos humanos y técnicos, es decir, el tema de los recursos humanos no se centra solo en los médicos, sino también en un montón de técnicos en salud que también son muy importantes. Es decir, la carencia muchas veces de algunos técnicos o profesionales y en algunos sectores o en algunos lugares del país hace que se dé lugar a que sucedan conductas no del todo adecuadas, que no es lo común. Yo diría, siempre decimos lo mismo, el 99% de los médicos o la gran mayoría de los médicos tienen claro cuáles son los valores que rigen la profesión. Ahora, un error de un médico es el 100% del problema para esa familia afectada, ¿no? Sin duda, y siempre se trabaja para que los errores no existan o para que, sabiendo que los errores pueden existir, puedan ser subsanados en tiempo y forma. A veces ese contraste, esa hiperespecialización que hay en la zona metropolitana, digamos, y las carencias o la precariedad con la que se trabaja en el interior. Sí. ¿Están de acuerdo con las ideas que se han manejado desde la propia Presidencia de la República para un régimen distinto que permita a los egresados cumplir con una tarea casi, digamos, comunitaria en su primera fase en el interior, Julio? Hay otras experiencias en otras partes del mundo que van en ese sentido. Sin duda que tenemos que buscar... El equilibrio. Sí, el equilibrio y cómo hacer que haya médicos que voluntariamente, porque yo creo que el ideal es que haya médicos que sientan la vocación o la posibilidad de afincarse en áreas del interior que hoy en día están carentes de algún tipo de especialidades. Para eso hay que ayudarlos, tenemos que ayudarlos. Desde la organización del trabajo médico, desde que haya políticas de aliento y de apoyo para ese afincamiento y
condiciones laborales de trabajo adecuado. Es decir, yo creo que un profesional, por supuesto que como profesional quiere tener una remuneración adecuada, pero también como profesional quiere poder ejercer su profesión. Es decir, nosotros nos formamos como médicos, después queremos ejercerlo de la mejor manera posible, con la infraestructura más o menos adecuada, con las condiciones adecuadas. Eso también es importante, y no es solo manejar un tema de dinero, que por supuesto es importante, un tema de obligación, que bueno, eso puede ser discutido, pero sí un tema de ejercer en condiciones adecuadas. Bueno, dos miradas sobre el mismo tema. Vamos a escuchar la mirada sindical sobre los ingresos sobre los ingresos médicos, y la autoridad principal en la administración de la salud, que es la ministra de Salud Pública. Veámoslo. Tiene que haber un tope para los salarios médicos. Y ustedes discúlpenme, pero no pueden seguir ganando lo que ganan. Muchas veces, mucho más que lo del presidente de la República. Y que todos los senadores juntos. ¿Y saben por qué? Porque lucran con la salud. Creo que se tergiversó mis palabras. Yo dije, estoy pensando, y lo tengo que pensar, y en realidad yo sé que el topeo de salarios como mecanismo legal no existe. Existen sí otros mecanismos, ¿verdad?, para de alguna forma equiparar. ¿Cuál es el tema? A mí me parece absolutamente inmoral que hayan personas que ganan 300.000 pesos y otras que ganen 15. ¿Que unos trabajan más que otros? Sí, bueno, pero en la medida que trabajamos, y que trabajamos todos, me parece a mí que las cosas tienen que tener relación. Puede haber una relación, obviamente, entre la productividad, puede haber una relación también en los años que nos insumió estudiar, pero me parece que eso realmente es una brecha absolutamente desmedida. ¿Qué comentarios tiene, Julio? Bueno, son planteos diferentes, ¿no? Si bien en algún momento se los quiso poner en igualdad de condiciones, uno me parece que el de Beatriz Fagián es una expresión, me parece, y tratando de ser los más expresivos para la tribuna, que no tiene ningún fundamento. Es decir, nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier cambio que impacte realmente sobre el sistema sanitario. Y nosotros estamos convencidos que cualquier mecanismo de topeo salarial no va a tener ningún impacto sanitario de ningún tipo, es decir, no va a mejorar las condiciones de atención de los pacientes, no va a aportar ninguna solución mágica a los problemas que hoy se tiene de gestión o de recursos humanos o infraestructura. Es decir, que parece más una expresión con un sentido más de discurso que con un sentido de buscar una solución. ¿Corregir inequidades? Con respecto a lo que decía la ministra, y en ese sentido, por supuesto que uno aspira a que no exista una diferencia entre los distintos colectivos médicos, ¿no? A nosotros nos interesa que todos los médicos tengan una remuneración adecuada a su trabajo, a su capacidad y a su capacitación. Pero eso tampoco lleva a un tema de topeos salariales, porque eso va mucho más allá, porque eso es instalar una discusión en la propia sociedad, es decir, porque en este caso tomamos a los médicos, no es que yo quiera defender corporativamente a los médicos, pero entonces es una discusión de la sociedad uruguaya de decir cuáles los salarios que tienen que ganar los habitantes del Uruguay. Entonces vamos a tener que discutir los salarios de toda la sociedad. Entonces yo creo que instalarlo en los médicos, instalar un tema de mejorar inequidades, de, por supuesto, tener especial hincapié en médicos que hoy tienen un salario menor a la media, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo y trabajamos para eso. Pero el tope salarial creemos que no tiene ningún impacto sanitario ni soluciona ningún problema. Bueno, aquí está la respuesta entonces ya del presidente del sindicato, ¿no? Porque de eso estamos hablando en este momento. Julio, dígame, para cerrar la nota, en principio a cuenta de otros temas muy importantes, este tipo de medidas sindicales que se adoptan cuando, por ejemplo, se suspenden intervenciones quirúrgicas. El otro día leía, tal vez sea una interpretación personal equivocada, errada, pero tenía la percepción que se decía: se dejaron de cumplir más de 60 operaciones quirúrgicas, se dejaron de intervenir en determinada cantidad de actos médicos, como una exhibición de logro, cuando uno debería entender que es exactamente lo contrario. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, es difícil analizar una medida que se está realizando en estos momentos y no nos vamos a dirigir específicamente hacia ella, sino
a un contexto más general. Nosotros somos partidarios y lo hemos repetido muchas veces durante nuestra anterior presidencia, somos partidarios de una negociación permanente y de creación siempre de alternativas a las cosas que suceden. Nosotros, como profesionales, tenemos la obligación siempre de generar propuestas alternativas. Entendemos que hay una manera, por lo menos desde nuestro punto de vista, de que el sindicalismo, la forma de hacer sindicalismo tiene que cambiar y tiene que enfocarse en ese tipo de cosas más que en las medidas de detención de actividades. ¿Está perimido el paro como herramienta? Y en lo personal yo creo que el paro como una como una medida permanente o repetida está perimida. Yo creo que una detención de actividades y en el sector médico tiene que realmente ser por una cuestión muy importante. O sea, le diría que casi una catástrofe nacional, sanitaria, política, de cualquier índole para que el colectivo médico decida detener sus actividades. Y sobre todo tiene que estar muy fundamentado, muy explicado y sabiendo que el hecho de generar algún problema en nuestros usuarios tiene que ser visto como una cuestión preocupante y para hacerse responsable de lo que estamos haciendo. Bien, le quiero agradecer estos comentarios y finalmente alguien me pregunta, José Andrada, me pregunta a través de las redes sociales, médicos especialistas sin terminar el posgrado, es una situación que inquieta también al sindicato. Sí, por supuesto, y se está trabajando con la Escuela de Graduados para facilitar la adquisición de esos títulos a médicos que realmente han ejercido como tal sin haber obtenido finalmente el título especialista. Bien, ¿y recibidos en Cuba que ejercen como pediatras? No tenemos conocimiento de ello. Los médicos que se reciben en Cuba tienen el mismo perfil de médico que el que hoy se recibe en nuestra facultad, revalían el título y después para ejercer como especialistas tienen que también obtener el título como cualquier otro médico en nuestro país. Bien, finalmente alguien se pregunta, porque claro, el CASMU siempre se asociaba al Sindicato Médico del Uruguay. Eso ha generado con el paso del tiempo una asociación casi indisoluble entre el sindicato y el CASMU. Está en una situación desde el punto de vista económico crítica, realmente. Pero ¿cuál es la participación del sindicato hoy? Nosotros hace ya unos 5 o 6 años nos separamos desde el punto de vista jurídico con respecto al CASMU. Eso nos permitió como sindicato realzar nuestro rol y separarnos de ese rol sindical y empresarial que teníamos, que a veces confundía. Vemos con preocupación la situación del CASMU porque es un espacio de trabajo para muchos colegas, porque es un lugar de atención de 200.000 personas en nuestro país y cualquier problema que allí surja sería un problema importante. Esperamos que las autoridades ofrezcan algún modelo de gestión que realmente cambie el rumbo del CASMU. Han tenido 5 años de posibilidades de cambiar ese modelo a través del fideicomiso que se realizó, que les permitió económicamente tener un respiro, y apostamos a que ese modelo gestión, digamos que en general, le diría que no tomemos solo el tema del CASMU, entendemos que las instituciones hoy en día deben valerse por sí mismas y deben mostrar viabilidad y sustentabilidad por sí mismas. Durante mucho tiempo, hoy lo seguimos haciendo en el CASMU, los médicos aportamos un porcentaje de nuestro salario, hoy en día en el CASMU es del 10% para la viabilidad de la institución. Creemos que esos tiempos se han terminado en un sistema sanitario que desde el punto de vista económico-financiero ofrece otras alternativas y que las instituciones tienen que ser sustentables por sí mismas y no con el salario de los médicos. Bien. Volviendo al concepto médico, sanearse. Sanearse. ¿Y si para eso es necesaria una fusión también? Habrá que, eso le corresponde, es una decisión empresarial que nosotros la valoraremos desde el punto de vista sindical. Ha sido muy amable, como siempre. Por favor. Y en 2 semanas, ¿no? Ya asume como presidente. Sí, exactamente. Bueno, además ha recibido felicitaciones también a través de las redes sociales. Muchas gracias, Julio. Por favor. El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buenos Días. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.
Sí, yo creo que nosotros respetamos que cada uno busque la representatividad donde se encuentre más confortable, pero de todas maneras decimos que el sindicato médico hoy en día se presenta sin duda como la organización más representativa, tiene un padrón de afiliados de 13.000 médicos casi, y es verdad, algunos colegas han tomado la decisión de irse, eso porcentualmente para el sindicato médico representa menos del 5% y además con un padrón que ha aumentado en el último año en términos generales y también con un porcentaje muy importante porcentualmente y numéricamente de colegas que tienen especiales anestesiológicas que permanecen dentro. Seguimos adelante en Tele Buen Día. Como les decíamos, recibiremos en minutos al doctor Julio Troschansky, que será presidente del Sindicato Médico del Uruguay a partir de unas 2 semanas en adelante, hasta el año 2015. Ha ganado las elecciones representando a Fosalva. Muchos a veces tienen la sensación de que se trata de una sigla, de una agrupación, de una federación. Sin embargo, remite a la obra de Carlos María Fosalva, aquel médico que, según me decía Troschansky, ya hace más de 90 años, 92 años específicamente, dio génesis a esto que hoy es el Sindicato Médico del Uruguay, sentó las bases del CASMU, por ejemplo. Quiere decir que seguramente se pretende honrar a la figura de ese gran médico Carlos María Fosalva. Recibiremos a Troschansky para varias cuestiones. Por ejemplo, lo que dice también Fosalva, una forma de ser médico. Julio, buen día, ¿cómo le va? Bueno, felicitaciones antes que nada por este reconocimiento que se repite, porque usted fue en el 2009 también presidente del sindicato. Así es, sí, la verdad que ha sido una alegría, no en lo personal, ni siquiera le diría en lo que tiene que ver con nuestra agrupación, que por cierto está reconfortada, pero sí entendemos que ha sido una reafirmación del sindicato médico como una herramienta útil y representativa dentro de los médicos, ¿no? Una votación que porcentualmente ha aumentado con respecto a las últimas y que de alguna manera nos marcó que, bueno, claro, que este es el camino también. Está bien. En un momento donde había algunas cuestiones que se vinculaban a, digamos, fisuras en el sindicato, ¿puede decirse eso? Dentro del sindicato médico y que nosotros, por supuesto, entendemos que vamos a seguir representando y que estamos orgullosos de que sigan dentro del sindicato médico. Bien. Julio, dígame, hubo al final 50 renuncias, ¿es correcto ese dato? En el sí, el día previo a la elección hubo 50 renuncias. Bien. Sí. ¿Su vocación será convocar nuevamente a que esa gente que se fue por alguna razón vuelva al sindicato? Y nosotros aspiramos a que, como decía, que el sindicato médico sea la casa de todos, y que represente a todos los médicos. La unidad es una cuestión importante y una cuestión que nosotros debemos buscar y lo vamos a impulsar, por supuesto, no tenemos duda de que tenemos que andar ese camino. Pero tampoco la búsqueda de la unidad tiene que ser un fin en sí mismo, es decir, nosotros no vamos a tener una unidad claudicando en lo que nosotros entendemos que tiene que ser la profesión médica, en cómo tenemos que actuar los médicos, en cómo nos tenemos que parar frente a la sociedad, en cómo entendemos que debe ser nuestro ejercicio profesional y la búsqueda de una unión entre la sociedad y los médicos. Bueno, sí, predicando aquello de que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, algo así. Sí, digo, por supuesto que están abiertas siempre, pero yo lo que sí nosotros somos muy porque ha sido la propuesta además, y usted refería a una forma de ser médico o incluso nuestra consigna electoral de alguna manera fue ante todo médico, es decir, nosotros